En este vídeo vamos a proceder a combinar los dos anteriores y vamos a estudiar la desigualdad triangular para el producto escalar complejo. Primero necesitamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Para ello comenzamos, como antes, en el caso del producto escalar real, con una desigualdad que va a ser simplemente que la norma al cuadrado es mayor o igual que 0. Y vamos a elegir el siguiente vector sobre el cuerpo de los complejos. U menos el producto escalar de v con u dividido por v cuadrado por v. Es decir, a u le estamos quitando una especie de proyección de v sobre u, que tendremos que estudiar. De momento no tenemos que justificar de dónde viene, simplemente es un vector que está en el espacio vectorial, porque fijémonos que es una combinación lineal de u y v, con u y v ambos en el espacio vectorial. Bien, pues a todo el coeficiente que multiplica v lo vamos a llamar sencillamente lambda, que es un número complejo, así que lambda es el producto escalar de v por u dividido por v cuadrado. Para abreviar, nos será útil esta lambda. Expandamos pues la desigualdad. 0 es menor o igual que el producto escalar de u menos lambda v consigo mismo. Utilizamos la sesquilinealidad del producto escalar complejo, de manera que quedan 4 términos, que podemos escribir como la norma de u al cuadrado, menos lambda el producto escalar de u con v, menos lambda estrella el producto escalar de v con u. Observemos que lambda del lado izquierdo ha salido como lambda conjugado, y finalmente más el módulo de lambda como número complejo al cuadrado por la norma de v al cuadrado. O lo que es lo mismo, la norma de u cuadrado más el módulo de lambda al cuadrado por la norma de v al cuadrado menos, y combinamos los dos términos que llevan lambda y lambda conjugado en uno solo, que es 2 veces la parte real de lambda por el producto escalar de u con v. Para conseguir este último paso, hemos utilizado que el producto escalar de v con u es u con v complejo conjugado, consecuencia de nuestra definición de producto escalar complejo en la lección anterior. Y que a más ib más a menos ib es 2a, que claro, es 2 veces la parte real de a más ib. La parte imaginaria se cancela. Concluyendo, 0 va a ser menor o igual que la norma de u al cuadrado más el módulo del producto escalar de u con v al cuadrado dividido por la norma de v a la cuarta por la norma de v al cuadrado, menos 2 veces la parte real del módulo de u con v al cuadrado dividido por la norma de v al cuadrado. Multiplicando por la norma de v al cuadrado y reordenando, tenemos norma de u cuadrado, norma de v cuadrado, mayor o igual que 2 veces la parte real de u con v al cuadrado, menos el módulo de u con v al cuadrado. Pero como la parte real de este módulo de u con v al cuadrado es la parte real de un número que ya es real, porque es un módulo al cuadrado, podemos quitar la parte real. Así que estos dos términos suman simplemente el módulo del producto escalar de u con v al cuadrado. Pero eso es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Norma de u cuadrado, norma de v cuadrado, igual módulo de u con v todo al cuadrado. Veamos ahora un ejemplo en C cuadrado, el espacio complejo de dimensión 2. El vector u va a ser 1 más i, 1 menos i, una lista de dos números complejos. El vector v va a ser e elevado a i alfa, elevado a menos i alfa. Como esos vectores complejos llevan las dos componentes separadas por una coma, para evitar confusión con el producto escalar, voy a cambiar momentáneamente a la notación con una barra, paréntesis barra paréntesis, porque si no van a quedar demasiadas comas en esta sarta de ecuaciones. Vamos a probar, pues, que la desigualdad de Cauchy-Schwarz funciona efectivamente para esos dos vectores. Primero la norma de u al cuadrado, 1 más i, 1 menos i, producto escalar consigo mismo. En primer lugar hay que tomar el módulo al cuadrado de la primera componente, que es 1 más i en módulo al cuadrado. Y le sumamos el módulo al cuadrado de la segunda componente, 1 menos i en módulo al cuadrado. ¿Qué vale el módulo de 1 más i al cuadrado? Pues es la raíz de 1 más 1 todo al cuadrado, que es la raíz de 2 al cuadrado, que es 2. ¿Y el de 1 menos i? Pues también 2, porque claro, son vectores de componentes cartesianas 1, 1 en el plano complejo, que por tanto tienen de módulo raíz de 2 cada uno. Total, su suma de cuadrados es 4 y pasamos a la norma de v cuadrado. En este caso tenemos e elevado a i alfa elevado a menos i alfa, producto escalar consigo mismo. De la primera componente sale el módulo de e i alfa al cuadrado y de la segunda componente elevado a menos i alfa al cuadrado. Pero estas exponenciales con exponente imaginario tienen módulo 1.
Recordemos que son coseno de alfa más menos seno de alfa, y al calcular el módulo al cuadrado, recogemos coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, que es 1. Así que 1 más 1, 2. Vamos con el más difícil, el producto escalar de u por v. Aquí tenemos 1 más i, 1 menos i, producto escalar con elevado a alfa elevado a menos i alfa. Y de esto sacamos el módulo. Como ahora los dos vectores son distintos, no tenemos una suma de módulos al cuadrado, sino que tenemos el conjugado de la primera componente de la izquierda, que sería 1 más i conjugado, por la primera componente de la derecha, elevado a alfa, más la segunda componente del primer vector, conjugada compleja, por la segunda componente del segundo vector, 1 menos i conjugado complejo elevado a menos i alfa. Y de todo eso es de lo que sacamos el módulo para comprobar la ecuación de Cauchy-Schwarz. Queda el módulo de 1 menos i por elevado a alfa más 1 más i por elevado a menos i alfa, resolviendo los conjugados, que simplemente cambian la parte imaginaria. Combinamos en elevado a alfa más elevado a menos i alfa, menos, y veces elevado a alfa menos elevado a menos i alfa, y tomamos el módulo. Esto es lo mismo que 2 veces el coseno menos i por 2i por el seno, que es lo mismo que 2 veces, y tenemos el módulo de coseno más seno. Bueno, ya tenemos los 3 trozos. Vamos a montar la desigualdad. Se trata de ver si el módulo de u con v al cuadrado es menor o igual o no que la norma de u al cuadrado por la norma de v al cuadrado. El producto escalar de u con v era 2 veces el módulo del coseno más el seno, así que al cuadrado es 4 veces coseno de alfa más seno de alfa al cuadrado, y se trata de ver si esto es menor o igual que la norma de u al cuadrado por la norma de v al cuadrado, que era 4 por 2 igual a 8. Simplificando los 4, se trata de ver si coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa más 2 seno de alfa coseno de alfa es o no menor o igual que 2. Pero 2 seno coseno es el seno del ángulo doble, seno de 2 alfa. Y coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es 1. Así que queda 1 más seno de 2 alfa menor o igual que 2. A ver si es cierto. Restamos 1 y queda que el seno de 2 alfa es menor o igual que 1. Y eso siempre es cierto, porque el seno es una función que va de menos 1 a 1. Así que hemos comprobado la ecuación de Cauchy-Schwarz para este ejemplo. Con la desigualdad de Cauchy-Schwarz en la mano, la desigualdad triangular cae por su propio peso. Vamos a probarla rápidamente para este caso de producto escalar complejo. Tomamos la norma al cuadrado de u más v, que es igual al producto escalar de u más v consigo mismo, tiene 4 términos, u con v, v con u y v con v. U con u es la norma al cuadrado de u, v con v es la norma al cuadrado de v, y los otros dos términos, igual que hace un momento, se combinan porque son el conjugado del uno del otro, para dar 2 veces la parte real de u con v. Ahora bien, la parte real de u con v es menor o igual que el módulo de u con v. Pensad en un número complejo, a más ib. A, que es la parte real, siempre es menor o igual que la raíz de a cuadrado más b cuadrado, que es el módulo. Así que podemos escribir esto como menor o igual que la norma de u al cuadrado más la norma de v al cuadrado más 2 veces el módulo de u con v. Y eso ya está preparado para aplicar la desigualdad de Cauchy-Schwarz, porque ese módulo de u con v es a su vez menor o igual que la norma de u por la norma de v. Y lo que queda es un cuadrado perfecto. Es la norma de u más la norma de v al cuadrado. Por tanto, hemos demostrado la desigualdad triangular. La norma de u más v, que es un lado del triángulo, es menor o igual que la norma de u más la norma de v, que es la suma de los otros dos lados del triángulo. Veamos un ejemplo. En este caso, con el producto escalar complejo para dos funciones, en el espacio de funciones que va del intervalo 0,2pi a los números complejos. Es decir, son funciones de un argumento real, pero de una imagen compleja. A alfa le asignan f de alfa. Bueno, pues este producto escalar está definido por f producto escalar con g igual a la integral entre 0 y 2pi de f estrella g diferencial de alfa. Y vamos a comprobar la desigualdad triangular para estas dos funciones, f igual elevado a alfa, g igual elevado a 2i alfa. Primero la norma de f, que es la longitud de un lado corto del triángulo. Pues es la raíz de la integral entre 0 y 2pi de f conjugado f diferencial de alfa. Como el producto escalar es complejo, no es simplemente f cuadrado, es f conjugado f, o lo que es lo mismo, el módulo de f al cuadrado. Bien, esto es la integral entre 0 y 2pi elevado a menos i alfa, que es el conjugado, por elevado a alfa, que es la función. Integrado sobre alfa, al final sacamos la raíz, que es lo mismo que la raíz de la integral entre 0 y 2pi de 1 diferencial de alfa. Porque elevado a menos algo por elevado a eso mismo son números inversos y su producto da 1. La integral es elemental
y da 2pi, así que queda raíz de 2pi. Igualmente veamos la norma de g. Vuelve a ser la raíz de la integral entre 0 y 2pi de g conjugado g, pero g conjugado g es elevado a menos 2i alfa por elevado a 2i alfa, que vuelve a dar 1, así que la integral sigue siendo 2pi, y la norma es raíz de 2pi. Vamos con el lado largo del triángulo, norma de f más g. Aquí tenemos la raíz de la integral entre 0 y 2pi de f más g conjugado, que es elevado a menos i alfa más elevado a menos 2i alfa, por f más g, que es elevado a i alfa más elevado a 2i alfa. Multiplicamos los dos paréntesis y quedan 4 términos, 1 elevado a i alfa elevado a menos i alfa y 1. Las dos exponenciales se combinan para dar 2 veces el coseno de alfa. Y claro, el coseno integrado entre 0 y 2pi integra a 0, así que no nos preocupamos más por ellas. Los dos valores 1 suman para dar 2. Integrando y sacando la raíz queda raíz de 4pi. Bien, veamos la desigualdad triangular. A ver si la norma de f más g es menor o igual que la norma de f más la norma de g. Esto querría decir que la raíz de 4pi debería ser menor o igual que la raíz de 2pi más la raíz de 2pi. Lo cual es cierto. Dividimos por raíz de 2pi y queda que raíz de 2 es menor o igual que 2. Perfecto. Hasta ahora hemos visto la siguiente cadena lógica. En los espacios lineales en los que podemos definir un producto escalar, inmediatamente se sigue una norma, tomando el producto escalar de consigo mismo. Pero si tenemos una norma, podemos definir una distancia, sacando la norma de la diferencia de dos vectores. Bien, ahora vamos a ver que si en un espacio vectorial tenemos una norma, automáticamente vamos a poder definir un producto escalar. De manera que la cadena lógica va a quedar así. Indistintamente podemos empezar con un producto escalar o una norma y tenemos el otro. Y teniéndolos, inmediatamente a partir de la norma podemos definir una distancia. Esta magia la consigue la identidad de polarización. Bueno, la palabra polarización está tomada de las ondas que pueden estar polarizadas, por ejemplo, las ondas de la luz, en dos direcciones perpendiculares a la dirección de su movimiento, y esa polarización de la luz es un campo eléctrico que es un vector, ¿verdad? Esta identidad de polarización implica 4 vectores. 2 son cualesquiera x e y en el espacio lineal, y a continuación su suma y su diferencia, aquí dibujados. Para deducirla, lo que vamos a hacer es partir de la norma como el producto escalar de un vector consigo mismo, es decir, la norma de v al cuadrado es lo mismo que v por v. Y vamos a elegir, primero para los espacios reales, el vector x más y, la suma de los dos vectores con los que empezamos. Saquemos pues la norma de x más y al cuadrado. Eso es el producto de x más y consigo mismo. Aplicamos la propiedad distributiva del producto escalar con la suma y queda x por x más y más y por x más y por y. Pero el producto escalar real es simétrico, así que x por y más y por x son lo mismo. Y queda norma de x al cuadrado más norma de y al cuadrado más 2x por y. Resolvemos esta igualdad para el producto escalar de x por y y queda un medio de la norma de x más y al cuadrado menos la norma de x al cuadrado menos la norma de y al cuadrado. Si en vez de empezar con x más y hubiéramos empezado con x menos y, habríamos obtenido esta otra ecuación. X por y igual un medio de la norma de x al cuadrado más la norma de y al cuadrado menos la norma de la diferencia al cuadrado. Y podríamos sumar las ecuaciones 1 y 2, resultando que el producto escalar de x por y sería un cuarto de la norma de x más y al cuadrado menos la norma de x menos y al cuadrado. Así que dado un espacio vectorial real con norma, cualquiera de estas identidades de polarización nos sirve para definir un producto escalar. Es evidente que si el producto escalar ya lo tenemos, estas tres ecuaciones son identidades. Pero si no lo tuviéramos, si tuviéramos solo la norma, podríamos usar cualquiera de estas para ir hacia la izquierda y recuperar el producto escalar. Lo que no sabríamos es que los tres lados derechos entre sí son iguales. Para eso necesitamos esperar 10 minutitos y se aclara. Así que de momento aquí tendríamos definidos 3 posibles productos escalares diferentes. Al final van a ser el mismo, veremos cómo. ¿Y si tenemos números complejos y el cuerpo sobre el que montamos este espacio lineal es C? Entonces, si repetimos el razonamiento y escribimos la norma de x más y al cuadrado, obtenemos la norma de x al cuadrado más la norma de y al cuadrado más x por y más y por x. Pero esos dos productos escalares no son iguales, ya que los productos escalares complejos satisfacen que, cuando cambiamos el orden, conjugamos, es decir, y con x es x con y conjugado. Así que lo que tenemos aquí, igual que antes, es la suma de dos números complejos conjugados que da 2 veces la parte real.
quedando norma de x cuadrado más norma de y cuadrado más 2 veces la parte real del producto escalar de x con y. Así que la identidad de polarización solamente nos proporciona la parte real. Despejamos y la parte real de x por y es un medio de la norma de la suma al cuadrado menos la suma de las normas al cuadrado. E igual con las otras. Por ejemplo, podríamos escribir que la parte real de x por y es un medio de la suma de las normas al cuadrado menos la norma de la diferencia al cuadrado, o bien combinar las dos ecuaciones y obtener la tercera, igual que en el caso de los reales, que diría que la parte real del producto escalar de x con y es un cuarto de la norma de la suma al cuadrado menos la norma de la diferencia al cuadrado. Pero nada de esto nos dice algo sobre la parte imaginaria del producto escalar de x con y, así que para definir el producto escalar necesitamos algo adicional. El problema viene de que la parte imaginaria tiene una y adicional, así que vamos a probar a tomar la norma al cuadrado de x más y por y, es decir, multiplicamos la y por una y a ver qué da esta norma al cuadrado. Operamos de inmediato, norma de x al cuadrado más norma de y al cuadrado, más x por y más y por y, x. Ahora bien, x es lo mismo que x y y conjugado complejo, o lo que es lo mismo, y conjugado por el producto escalar de x e y conjugado, que es menos y x por y conjugado. Entonces estamos combinando un número y menos su conjugado, ambos multiplicados por y. Pero un número menos su conjugado nos va a dar la parte imaginaria, multiplicada por y. Con las i's al cuadrado obtenemos un signo menos y queda menos 2 veces la imaginaria del producto escalar de x por y. Así que hemos ganado. De esta segunda igualdad podemos despejar la parte imaginaria del producto escalar que necesitamos. Imaginaria de x con y es un medio de norma de x al cuadrado más norma de y al cuadrado menos norma de x más y al cuadrado. Podemos repetir con el vector x menos y y obtendríamos que la parte imaginaria sería un medio de la norma de la diferencia al cuadrado, con la y, claro, menos la norma de x al cuadrado menos la norma de y al cuadrado. O bien combinando podemos ver que la parte imaginaria de x y viene dada por esa tercera identidad, un cuarto de la norma de x menos y al cuadrado menos la norma de la suma al cuadrado. Combinemos ahora la parte real y la imaginaria para conseguir todo el producto escalar, x con y. Podríamos usar cualquiera de las igualdades de polarización. Tomemos esta última, por ejemplo, y queda un cuarto norma de x más y al cuadrado menos norma de x menos y al cuadrado más y la misma estructura, pero multiplicando la y, el vector y, por la unidad imaginaria. Bien, eso es bastante más complicado que para los reales, pero el resultado efectivo es el mismo. En un espacio vectorial equipado con una norma, podemos definir un producto escalar. Bien, de hecho podemos definir 3, pero vamos a ver ahora que son el mismo. El último punto de este vídeo va a ser la identidad del paralelogramo. Esta identidad se aplica a las figuras de lados rectos paralelos con 4 lados que podemos formar en un plano. Tomemos aquí x y y, entonces tenemos 3 vértices de la figura y la suma x más y nos da el cuarto vértice, quedando 2 lados paralelos de longitudes norma de x y norma de y respectivamente. Y claro, la otra diagonal es x menos y. Bueno, la identidad del paralelogramo dice que la suma de las longitudes al cuadrado de las diagonales es igual a la suma de los cuadrados de los 4 lados. En términos de esta notación, es la norma de x más y al cuadrado más la norma de x menos y al cuadrado. Esos son los cuadrados de las diagonales y tiene que ser igual a 2 veces norma de x al cuadrado más norma de y al cuadrado, que es la suma de los cuadrados de los 4 lados. Esto en geometría clásica es una consecuencia, por ejemplo, del teorema del coseno. Pero, en cualquier espacio con producto escalar, es una identidad. Vamos a verlo. El lado izquierdo es el producto escalar de x más y consigo mismo, más el de x menos y consigo mismo. El primero es norma de x cuadrado más norma de y cuadrado más 2 veces la parte real. Y el segundo, norma de x cuadrado más norma de y cuadrado menos 2 veces la parte real del producto escalar de x con y, que cancela la anterior. Cancelando esas dos partes reales queda simplemente 2 norma de x cuadrado más norma de y al cuadrado. Así que en efecto, si hay un producto escalar, la identidad del paralelogramo es cierta. Imaginemos ahora que no hay un producto escalar. Simplemente tenemos un espacio vectorial normado.
Bien, si esa identidad del paralelogramo es cierta, con esta norma, entonces podemos ir hacia atrás e ir reconstruyendo a partir de cualquiera de las identidades de polarización el mismo producto escalar. O sea que solo tenemos que pedir esta identidad y ya podemos decir que cualquier espacio vectorial normado que la cumpla es un espacio con producto escalar, bien definido y sin ambigüedad. Os dejo para un ejercicio demostrar que alguna de estas fórmulas de la identidad de polarización, en efecto, define un producto escalar que cumple los axiomas que vimos en la clase anterior.